Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenido de nuevo a la noche. Muchas gracias. Este fin de semana ha sido un fin de semana importante para usted, ¿no? Bueno, ha sido un fin de semana muy intenso, lo que pasa que ha sido el final de un proceso asambleario que empezó en febrero y que ha terminado este fin de semana, así que efectivamente es el punto final. Y esta mañana tenía también usted una mañana interesante. También es presentando en un desayuno a Pablo Iglesias. Eso es. Y a partir de ahora un montón de actos. Bueno, a partir de ahora más campaña, estamos todavía en el pre-campaña, pero por apenas unas horas, y después ya efectivamente el pistoletazo de salida de una campaña que yo creo que va a ser muy intensa, pero al mismo tiempo muy emocionante y esperemos que sea para bien, desde luego desde nuestra coordenada, que es la de la candidatura de coalición. Luego creo que escuchemos juntos la frase que llamó mucho la atención este fin de semana de Cayo Lara, que decía aquello de que no iba a saber a quién votar, aunque luego es verdad que luego lo explicó, pero bueno, luego lo escuchamos juntos. Pero ahora le quiero preguntar, en este inicio de programa, ¿cree que los militantes de Izquierda Unida temen de alguna manera que la coalición con Podemos les haga perder su propia identidad, la identidad de Izquierda Unida? Yo pienso que no, y además lo que hay que atenerse es a los resultados de la consulta. Se hicieron dos consultas, de hecho, sobre este acuerdo de Podemos con Izquierda Unida con Podemos y con otras fuerzas, y en el primero creo que tuvimos un 84% de votos favorables, en el segundo, con toda la información ya disponible, un 87% largo de votos favorables. Y luego, en la propia asamblea, la candidatura que yo encabezaba y que representa un proyecto político de nítida apuesta también, entre otras cosas, por la confluencia, hemos recibido el 75%. Si a eso le sumamos que vemos en las encuestas que los votantes de Izquierda Unida mantienen una fidelidad muy importante con esta candidatura, yo lo que veo es, desde luego, que no hay ningún temor fundamentado. Hay gente que lo puede decir, pero no está fundamentado en la realidad, que es la que manda. Bueno, las encuestas, al menos las de este fin de semana, ya hablaban de ese sorpaso de Unidos Podemos, al menos en votos, algunas también en escaños, pero al menos en votos al Partido Socialista. ¿Ustedes están convencidos de que ese sorpaso se producirá finalmente en la encuesta final, que es la de las urnas? Yo creo que ya estamos en intención de voto por encima del Partido Socialista. Lo que ocurre es que no es nuestro objetivo. Es decir, nosotros la medalla de plata la podemos valorar como positivamente dentro de un escenario, digamos, deportivo, de competición deportiva. Pero no estamos ahí. Estamos hablando de política, estamos hablando de cambiar la vida de la gente, y para eso hace falta ganar. Y ganar es ganar al Partido Popular y a Ciudadanos, a ese espacio político que tenían mayoría absoluta según las encuestas hace un mes, y que ahora, gracias a la coalición que hemos firmado, pues ya no la tiene, y de hecho que estamos acercándonos en esa posibilidad a ganar al Partido Popular. Por lo tanto, el objetivo es ganar al Partido Popular, y todavía pues ahí está esa pequeña batalla hasta el 26 de junio, y yo estoy convencido de que es perfectamente posible. Bueno, el jueves por la noche, a las 12 de la noche, arranca iba a decir la tradicional pegada de carteles, pero yo siempre lo digo y nunca veo ni tradicional ni pegada de carteles. Bueno, arranca la campaña oficialmente el jueves a las 12 de la noche y nos preguntamos, por eso le pregunto, ¿veremos mucho a Alberto Garzón y a Pablo Iglesias juntos? ¿Participarán en muchos actos conjuntamente? Bueno, depende de lo que uno quiera decir, que es mucho o poco, siempre es relativo, desde luego. ¿Cuántos mítines? Pero desde luego va a ser bastante. Yo, desde mi punto de vista, está muy bien. No se trata de una campaña, digamos, instrumental, en la que dos partidos simplemente se presentan juntos y después están siempre separados. No, va a ser un mensaje político muy claro. Y el mensaje político es: hay una candidatura conjunta que representa la esperanza para este país. Y eso se traduce en la campaña electoral, en que probablemente tengamos una suerte de 4 o 5 mítines con Pablo Iglesias, en los que yo participo, otros cuantos con otros compañeros de Podemos, como Íñigo Rejón, y desde luego pues toda una militancia de Podemos y militancia de Izquierda Unida que participa conjuntamente en otra serie de actos a lo largo de todo el territorio, lo cual yo creo que es un bonito símbolo, porque se va a sumar también más gente. Ada Colau, este sábado estamos en Barcelona, Mónica Oltra, que estaremos en Alicante, en fin, en Galicia también estaremos. Creo que está claro que es una campaña coral y que eso tiene mucha enjundia, desde luego. Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, con él seguimos conversando. Lo digo porque ahí Rafael Alonso decía, bueno, el turista no sabe quién es Pablo Iglesias ni quién es Alberto Garzón, sí. He presentado a Alberto Garzón esta noche de una manera diferente, coordinador federal de Izquierda Unida, porque lo es ya desde este fin de semana. Y eso, Alberto, ¿en qué crees que se va a notar? Bueno, es un proceso y por lo tanto lo que empezó en enero, esa asamblea, yo creo que también ha habido elementos que se han ido notando. Yo creo que la impronta que hemos dejado y que durante estos últimos meses ha sido, entre otras cosas, poder conseguir este acuerdo con Podemos, pero fundamentalmente lo más destacado de las novedades
a veces pueden parecer la forma. Por ejemplo, está la primera asamblea en la que votan directamente todos los militantes, directamente a su nueva dirección, sin pasar por un juego de delegados que es igualmente democrático, pero que nosotros entendíamos que era mejor hacerlo de forma más participativa. Y eso también es una novedad asociada con esta renovación, un proceso de renovación en Izquierda Unida que lleva ya un tiempo y que va a continuar. Y nosotros lo que queremos es desplegar este proyecto político, y en ese sentido lo que creemos es que hay que avanzar más hacia un partido que abandone esa forma de partido político clásico y sea más movimiento político y social. Es decir, para que me entienda la gente, una organización más volcada en la calle, donde la gente sufre sus condiciones de vida como efecto de las políticas de derechas, como los desahucios, el desempleo, la precariedad, las manifestaciones, las huelgas. Una organización que esté imbricada en esos conflictos, más que convertirse en una maquinaria electoral centrada única y exclusivamente en las elecciones. Algunos de sus predecesores, como coordinadores federales de Izquierda Unida, pues se han manifestado contrarios a la coalición de Izquierda Unida con Podemos. Muy crítico fue en su día Gaspar Llamazares, quizá no tanto en público Cayo Lara, pero le decía yo al inicio y creo que repasemos juntos pues la frase que nos llamó tanto la atención de este fin de semana. Cayo Lara como dejaba su puesto como coordinador federal de Izquierda Unida, y una responsabilidad que dice que, bueno, que dejaba en su discurso con esta frase. Quiero que la escuchemos juntos. Bien. Me va a costar votar en estas elecciones, pero voy a votar. Votaré el día 26 como si fueras tú quien encabezara la lista de Madrid, porque aunque vayas en el número 5, tú sigues siendo mi candidato a la presidencia del Gobierno. Y agradecer a una persona cuya lealtad, honestidad y desde luego claridad ideológica, sin la cual no hubiera sido posible llegar hasta este lugar. Y por lo tanto quiero dedicar de mi palabra, personalmente, honestamente, y que entre todos y todas le demos las gracias, desde luego, al compañero Cayo Lara. Usted le agradecía el trabajo previo a Cayo Lara. Es verdad que la frase de Cayo Lara, yo le decía también al inicio, un poco confusa, porque si bien es verdad que decía que va a tener dificultades para votar, se refería a que al buscar la lista pues no sería el primero, sino el sexto, el de su partido, el sexto en la lista. Yo creo que lo que está diciendo Cayo con esa frase, de la cual además creo que lo más importante es el hecho de que manifiesta que va a votar desde luego esa coalición, es que probablemente lo que está transmitiendo es que la fórmula final de este acuerdo no es la que más le hubiera gustado, pero que sin embargo es un buen acuerdo porque le va a votar. Nadie votaría en algo contra lo que está situado. Y en ese sentido yo creo también que efectivamente es un buen acuerdo para Izquierda Unida, es un buen acuerdo para Podemos, pero sobre todo es un mejor acuerdo para la mayoría social, que es para lo que hemos estado haciendo. Cuando hicimos este acuerdo no estábamos pensando en cosas abstractas, ni estábamos pensando en relaciones personales. Estábamos pensando en la ley Mordaza, estábamos pensando en los desahucios, estábamos pensando en el desempleo y en cómo resolver esos problemas. Y eso es lo que nos llevó a hacer ese acuerdo, que a unos le habrá gustado más, a otros quizás le haya gustado un poquito menos, pero que creo que según señalan las encuestas y lo que palpamos en la calle fundamentalmente es que hay una gran alegría y sobre todo una suerte de clamor popular porque esto pueda seguir adelante y pueda tener un gran resultado el 26 de junio. ¿Quiere, al menos, voy a preguntarle por Izquierda Unida, pero quiere al menos Alberto Garzón hacer estable esa coalición con Podemos después de las elecciones o está por ver después de los resultados de la coalición en las elecciones? Bueno, yo creo que necesitamos también indicadores y ese indicador es el del 26 de junio, sin lugar a dudas. Uno de ellos, no es el único, pero es evidente que va a ser el más llamativo. Si el 26 de junio hay un buen resultado, eso significa que la ciudadanía está premiando la unidad. Está premiando este tipo de acuerdos y por lo tanto sería totalmente absurdo dar marcha atrás a este tipo de procesos. A mí me parece que este tipo de confluencias del acuerdo que firmado Podemos e Izquierda Unida son lo que tenemos que defender como lógica política y son algo que desde luego deberíamos extender a todo el espacio. Allí donde se ha practicado, Valencia, Cataluña. Creo que la cuestión no está tanto en las etiquetas, sean cual sea, sino en la realidad cotidiana. Y la realidad cotidiana es la que nos define y las políticas concretas, y de ahí que vengamos de una tradición que habla siempre de programa, 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 es la que nos va a permitir saber si estamos o no estamos de acuerdo. Y yo creo que en este espacio de la confluencia puede haber diferencias de matices, pero desde luego en lo que estamos de acuerdo es en atajar la emergencia social que vive un país que tiene una tasa de pobreza, de personas en riesgo de pobreza del 30%, que tiene más de 1,5 millones de hogares con todos sus miembros en paro y, en fin, que necesita soluciones que hablen más de lo concreto y menos de las etiquetas. Ya sé que salen todos a ganar y además, ya me lo dijo usted antes y bueno, así debe ser, pero
en el hipotético caso de que se produzca el sorpaso y la segunda fuerza política de este país después del 26 de junio sea Unidos Podemos, ¿confían ustedes en que PSOE, como tercera fuerza política, apoye a Pablo Iglesias como presidente de gobierno? Bueno, yo creo que no es una cuestión de confianza, es una relación política y eso lo va a tener que decidir el Partido Socialista. Yo creo que hay que aceptar ya de una vez por todas que no va a haber mayorías absolutas y que por lo tanto estamos obligados a una fase de una nueva cultura política, de la negociación, del diálogo, y eso nuestra coalición en sí mismo ya está mandando un mensaje. En un país que parece que ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente parecía imposible, de hecho estamos en unas nuevas elecciones como respuesta a ese síntoma, nosotros nos hemos puesto de acuerdo entre gente que no pensamos exactamente lo mismo, pero nos hemos puesto de acuerdo antes de las elecciones. Después, habrá que ver cuáles son los resultados, pero nosotros tenemos que tender la mano obligatoriamente y sobre todo a aquellos partidos que puedan simpatizar más. Y yo veo a votantes del Partido Socialista que votan al Partido Socialista porque quieren defender la sanidad pública, la educación pública, porque quieren mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y por lo tanto yo creo que con esa gente nos tenemos que poner de acuerdo. Ahora lo que me cuesta creer es que el Partido Socialista no haga caso a Felipe González. Felipe González está diciendo que hay que dejar pactar, hay que dejar gobernar al Partido Popular. A mí me aterroriza la idea de que en el Partido Socialista gane ese alma. A mí me gustaría que finalmente el Partido Socialista, al resolver esa contradicción, lo hiciera pensando en ese votante que estaba describiendo yo anteriormente. Creo que ganaría el país y eso es lo que nosotros vamos a intentar empujar, desde luego, sabiendo que es una casa ajena y que respetamos todo lo que ahí ocurra. Solo una curiosidad antes de abrir la mesa. ¿El vídeo de Sol de quién fue idea? ¿A quién se le ocurrió? El vídeo de Sol del anuncio, ¿no? El anuncio, sí. Bueno, se nos ocurrió mutuamente, sabíamos que teníamos que hacer algo llamativo, que no queríamos ir a una cuestión convencional. Fue un proceso intenso el de las negociaciones y desde luego entre los dos hicimos un brainstorming, que es una lluvia de ideas y al final se nos ocurrió hacer esta cuestión que yo creo que salió muy bien. Antes avisamos a los periodistas como respeto a la profesión a través de un comunicado, pero desde luego eso era una nueva forma de hacerlo. Después fuimos a un acto conjunto que fue, vamos, muy bonito porque la gente de forma espontánea se sumó en un barrio tan popular como es Lavapiés en Madrid. Bueno, abrimos la mesa ya. Os recuerdo una pregunta, Carmen, y así la hacemos ágil, rapidito. Verás qué rápido te vas a sorprender. Venga, vamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Si ustedes ganan, estamos en el gran debate de esta campaña, efectivamente, es si se produce ese adelantamiento de su coalición al Partido Socialista. Si ustedes ganan en votos, pero no superan al Partido Socialista en escaños, ¿cree que quien tiene que liderar la formación de ese gobierno debe ser Pedro Sánchez? Y solo una precisión, es una precisión sobre una pregunta que habías hecho tú, y es muy rápida también. Hablábamos antes, o hablaba usted de las etiquetas, de que no le gustan las etiquetas, pero las etiquetas, en este caso las que mencionaba Sergio, las ha colocado su socio, las ha colocado Pablo Iglesias. ¿Usted se siente socialdemócrata, que es con lo que él se está identificando? No, yo no me siento socialdemócrata, de hecho yo no tengo ningún reparo en definirme como lo que yo me siento, que es comunista. Soy miembro del Partido Comunista, soy miembro de Izquierda Unida. Esto es un hecho que todo el mundo sabía antes, pero solo en esta campaña se está recalcando por absolutamente todo el mundo, lo cual además a mí me parece especialmente sorprendente, pero en todo caso yo no tengo ningún inconveniente en trabajar con gente que no profesa la misma tradición ideológica que yo y en ese sentido, en una confluencia tan amplia, hay gente que piensa y siente como yo, pero también hay gente que piensa diferente y nos ponemos de acuerdo igualmente. Entonces yo sí me siento cómodo en la confluencia con independencia de cómo se defina cada uno. Hay gente que se define somos los de abajo, otros somos los del 99%, otros como quieran definirse. La cuestión es, en lo concreto nos vamos a poner de acuerdo para parar ese desahucio, sí o no. Si la respuesta es sí, me da igual cómo se quiera llamar, si socialdemócrata, los de abajo, el 99%, cristiano de base, como sea, me da igual, la verdad. Y sobre la pregunta de los votos, yo creo que en un sistema electoral justo y democrático, una persona tendría un voto. Ese sería el valor esencial. En un sistema electoral como el nuestro, que es injusto, eso se distorsiona y por lo tanto al final puede darse la paradoja de que uno tenga más votos y menos escaños. Pero eso es un defecto del sistema electoral y lo que tenemos que hacer desde luego es avanzar hacia un sistema electoral que permita que una persona es un voto. Respuesta, por lo tanto, derivada de esa argumentación, yo creo que quien tenga más votos es quien tiene más legitimidad porque tiene más gente detrás que le ha apoyado y eso debería ser, a mi juicio, la forma normal de proceder. No obstante, nosotros creemos que vamos a estar con una sorpresa, creo que además es lo que se va palpando y espero que desde luego esto sea un debate secundario, pero que desde luego en ese caso y en esa hipótesis mi principio es el de los votos. Ya le digo yo que secundario no será, pero bueno. Chema.
Sí. Hola, de nuevo, Alberto. Muy buenas. Usted además es un economista y además de solvencia, y parece que los indicadores económicos, en fin, de esta derecha tan eficaz en la gestión económica, ¿no?, como se autoconsideran, pues los indicadores económicos, ahí están las advertencias de la Unión Europea, y parece que estamos lejísimos del cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, venimos con un presupuesto que se aprobó precipitadamente y que debe procederse a su modificación, y además entrando a la elaboración del presupuesto del próximo año. Se lo digo como tarea ingente de los que lleguen. Ustedes conocen el acuerdo que alcanzó el Partido Socialista con Ciudadanos. No sé la vigencia que tendrá ese acuerdo, pero eso, pues en fin, no fue motivo suficiente para que le prestaran su confianza. ¿Qué habría o qué esperan ustedes del Partido Socialista en el supuesto de que estuvieran obligados a entenderse para generar esa mayoría? Porque la apuesta programática del PSOE pues es una propuesta conocida, hay una trayectoria política, es así, socialdemócrata, que ha sido claramente insuficiente en su visión. ¿Qué habría que modificar para incorporar o para alcanzar ese acuerdo con el Partido Socialista? Y una cuestioncita más. En el supuesto de que esa mayoría de cambio, esa mayoría de progreso, como gustan de llamar, necesitara a las derechas nacionalistas, que, como usted bien sabe, al margen de cuestiones secesionistas y tal, pero la derecha catalana es cómplice de ajustes, cómplice de recortes, y ha sido una derecha dura en la gestión social en Cataluña. ¿Habría que incorporarlos a ese acuerdo de cambio, de progreso? No, yo creo que has acertado perfectamente en la definición de esa derecha nacionalista. No obstante, ni Partido Popular ni Partido Socialista han tenido nunca reparos en pactar con ellos cuando lo han necesitado para gobernar. Claro, por eso nosotros creemos que no son sujetos del cambio político tal y como nosotros lo definimos. Es más, nosotros lo que le pedíamos al Partido Socialista en el momento en el que estaba haciendo ese pacto con Ciudadanos era que optara por una mesa 4, que era el espacio político donde estaban los partidos que yo definiría de izquierdas y donde estábamos nosotros, que sumábamos más escaños que en el pacto de Ciudadanos y que desde esa mesa podía presionar incluso a Ciudadanos para una abstención. Y el Partido Socialista eligió hacer lo contrario, paradójicamente, pactar con Ciudadanos, que tenía menos escaños, para presionarnos a nosotros para una abstención. Y desde luego eso fue una decisión política, eso no tenía nada que ver con los partidos nacionalistas. Por eso hemos ido al una decisión, Alberto, efectivamente. Entonces, ¿qué era el pacto del Partido Socialista y de Ciudadanos? Era un pacto bastante raro porque tenía una serie de desiderátum y de propuestas sociales que estaban muy bien sobre el papel, pero después la parte central, y lo digo también como economista, que era la economía, era una parte que estaba prácticamente calcada del programa económico de Ciudadanos. Y claro, entonces lo que hace es convertir en papel mojado la parte de los derechos sociales. ¿Qué exigimos nosotros? Exigimos que nosotros queremos un cambio de gobierno, desde luego que sí, pero también un cambio de políticas, y las políticas se tienen que cambiar siempre y cuando haya un presupuesto diferente, una política económica diferente. Y nosotros, una de las cuestiones anecdóticas pero muy representativas, es que le preguntamos al Partido Socialista que qué iba a hacer con Bankia. Como todo el mundo sabe, Bankia fue nacionalizada, hemos pagado más de 20.000 millones de euros todos de nuestro bolsillo, que ha incrementado la deuda pública hasta el 100% del Producto Interior Bruto, la hemos pagado todos nosotros y nosotras, y está en proceso de privatización. Nosotros le preguntamos, ¿vais a continuar ese proceso de privatización que ha hecho el Partido Popular o vamos a mantenerla pública para paralizar los desahucios, para poder financiar líneas de ahorro barato, de crédito barato a las pequeñas y medianas empresas o los autónomos? Y lo que nos contestaron era que quería mantener la privatización. Querían mantener el programa del Partido Popular. A mí no me parece esencialmente anecdótico, me parece representativo de una política que tiene que ver con una entidad que hemos pagado entre todos y todas y que ahora, cuando ya se ha saneado con nuestro dinero, se va a privatizar para vendérselo a alguien que vaya a hacer negocio y vaya a sacar ganancias de ahí. Esa política y esa forma de hacer política del Partido Socialista es la que nunca vamos a apoyar nosotros. Ahora, si nos ponemos de acuerdo en un programa económico y social coherente, el Partido Socialista, como decía antes, tiene que ser nuestro aliado. Pero lo que no vamos a hacer es hacer que Albert Rivera pueda gobernar por la puerta de atrás. Juan de. Sí, buenas noches, señor Garzón. Hoy, Pablo Iglesias, esta mañana, bueno, aparte de estar en un desayuno informativo, como hemos visto hace unos minutos, también luego ha estado ha compartido con la red social, con Facebook también un encuentro. Y una de las cosas que ha dicho precisamente ahí, literalmente, es que estoy un poco hasta las narices del tema de Venezuela. Entonces, mi pregunta es, con independencia de su opinión sobre el asunto de Venezuela o no en la precampaña y en la campaña electoral, ¿está de acuerdo? ¿Está Alberto Garzón también hasta las narices del asunto de Venezuela? ¿Y es para Alberto Garzón Venezuela un referente, ¿no?, en determinadas políticas sociales, como algunos miembros de Izquierda Unida
han dicho en alguna ocasión? No, no es un referente. Creo que todo se puede aprender y creo que de un país que ha sabido sacar a más de 3 millones de personas de la pobreza y ha conseguido cambiar el país como cambió Venezuela de los años 90 a la actualidad, desde luego hay cosas que se pueden aprender. Pero de la misma forma que yo siempre pongo de relieve cosas que aprendería del sistema estadounidense. Por ejemplo, las comisiones de investigación en los parlamentos como el de Estados Unidos son brillantes. Es algo que deberíamos traer a nuestro país y nos hubiera venido muy bien en estas décadas de corrupción. Creo que se puede aprender mucho de los países nórdicos. Es decir, creo que no podemos ir a un sectarismo, decir, este es mi modelo, lo traigo, lo aplico tal cual, porque no funciona así. Creo que, desde luego, todos los países tienen políticas que son correctas, políticas que son incorrectas, y nosotros tenemos un país muy particular, España, que tiene sus singularidades. Y en ese sentido, sí que podría decir que estoy, no quizás hasta las narices, pero sí sorprendido de que un país como Venezuela, que está a miles de kilómetros, prácticamente todos los ciudadanos de este país sepan cómo se llama el presidente, cómo se llaman los opositores y sepan prácticamente al milímetro determinadas informaciones, además con determinado sesgo. Y sin embargo no sepamos casi nada de lo que ocurre en Portugal o en Francia, que llevan semanas de movilizaciones muy interesantes por lo que está expresando de la Unión Europea, lo que decía también Carmen con respecto al Reino Unido, y no nos estamos enterando de absolutamente nada, pero Francia está ahí y nadie sabe prácticamente cómo se llaman los ministros de Francia, y lo tenemos mucho más cerca. Y yo creo que eso a mí por lo menos me sorprende porque me parece que lo primero que tendríamos que hacer es hablar de lo que nos está ocurriendo en nuestro país. Hay miles de personas cada día en los comedores sociales en este país y no hace falta irse a otros países del mundo que también tendrán sus dificultades para intentar atacar a otro partido. Yo quiero una política constructiva, propositiva, en la que uno diga, en España ocurre esto y yo ofrezco esta solución, pero hacer campaña todo el rato hablando, como el otro día en el debate Albert Rivera, de incluso China, me parece verdaderamente que no es serio porque estamos hablando de una política que afecta a mucha gente que nos está viendo, que está preocupada con su realidad de vida, y le están metiendo Venezuela por las orejas. Y a mí Venezuela me parece interesante, pero desde luego creo que no es extraordinariamente la prioridad en este momento. Bueno, la prioridad la ha marcado en algunos, perdona Sergio, la ha marcado en algunos momentos el propio Pablo Iglesias y Podemos, y luego todas las informaciones que aparecieron sobre la supuesta financiación de una fundación, de la fundación vinculada a Podemos, por parte del régimen venezolano, ¿no? Bueno, yo no sé quién marca las prioridades. Creo que esto es un ejercicio que tiene más que ver con un coro que con una sola persona. Pero desde luego todas las acusaciones de financiación ilegal que se han hecho a Podemos han acabado en los juzgados y han sido desestimadas. Y por lo tanto no hay ningún argumento para decir eso. Y sin embargo se han seguido manteniendo ese mantra que tiene mucho que ver, yo creo, también con el interés de algunos partidos, como Ciudadanos, por ejemplo, de no hablar de lo que está sucediendo en este país, o al menos no tenerlo como una prioridad. Yo sí lo tengo como prioridad, hablar de mi país y de hablar de los problemas de la gente de mi pueblo y de mi gente. Manuel. Tradicionalmente Izquierda Unida ha sido partidaria del derecho a decidir y partidaria de la celebración de una consulta independentista, de un referéndum, ¿no? Independientemente de cuál sea su resultado. Sin embargo, no me consta que Izquierda Unida tradicionalmente haya sido secesionista, es decir, sí a la celebración, pero no a la secesión. Mi pregunta es concreta al candidato Alberto Garzón. ¿Quiere usted que Cataluña se separe de España? Lo digo porque pertenece usted a una confluencia, como lo ha denominado, en la que hay partidos abiertamente independentistas, sin complejos y sin matices. ¿Eso representa para usted, para Izquierda Unida, un problema? Desde luego no representa un problema que determinada gente pueda defender su ideología, pero no me consta que sea, desde luego, ni siquiera casi minoritario esa expresión. Sí es mayoritaria, y además, por mucho, la defensa del derecho a decidir, de que haya una consulta, y alguien como yo, que no soy nacionalista, desde luego nunca defendería la independencia, pero por un motivo personal. Yo, que nací en Logroño, pues si me preguntaran, o me he criado en Andalucía, si me preguntaran, pues evidentemente yo no quiero la separación de Andalucía o de La Rioja. Y los catalanes, si yo fuera catalán, pues votaría también que no en esa consulta, porque creo que aquí lo que importa son las condiciones de vida de las clases populares de un lado y de otro. A veces cuando uno se encuentra a Artur Mas hablando del pueblo catalán y sabe que Artur Mas es quien ha recortado en la sanidad, en los hospitales, en la educación catalana, que ha provocado y ha promovido desahucios en Cataluña, pues se encuentra con que hay una enorme hipocresía. Pero sí creo que este conflicto, que es un conflicto que afecta a todo el Estado, tiene que resolverse desde el diálogo y la negociación. Y uno de esos instrumentos es el derecho a decidir, un referéndum, para que la gente se pueda expresar. Si no lo hacemos por la vía de la política, lo que estaremos alimentando será el sectarismo. Y yo creo que en el sectarismo no va a ser precisamente la razón quien se vaga con muchos adeptos. Pero no siendo independentista, ¿no representa para usted una
una contradicción insalvable estar en un proyecto en el que se apoya el independentismo? El proyecto no es independentista. El proyecto de la confluencia en absoluto es independentista. Hay candidatos es un en Galicia, proyecto... en Cataluña, que son netamente independentistas. Lo que nuestro proyecto está defendiendo colectivamente es el derecho a decidir, la expresión democrática de que un pueblo tiene derecho a ser consultado, además para poder saber exactamente cuál es el pulso de esa población, y eso es lo que se está defendiendo, y luego cada uno individualmente puede votar, desde luego, como es lógico en una democracia, lo que le parezca oportuno, y mi respuesta sería: yo nunca votaría a favor de una independencia, porque mi modelo de Estado es una república federal, y eso expresa desde luego que creo que hay que pensar más en las clases populares que en esto que llamamos naciones, que respeto a quien crea en ellas, pero yo no soy nacionalista. Pepe Herbás, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hemos pedido a Pepe Herbás, como siempre que tenemos invitado en la mesa, que repase, que revise, que subraye lo que ha contado la prensa acerca de nuestro invitado en los últimos días. ¿Qué has encontrado y qué te ha llamado la atención sobre Alberto Garzón? Pues yo creo que gran parte de los artículos recuerdan el emotivo y tenso traspaso de poderes dentro de la Secretaría Federal de Izquierda Unida, al que ya se ha referido Alberto Garzón, y también recogen la defensa que ha hecho del acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos, no solamente porque, según su criterio, va a ser beneficioso para ambos, sino sobre todo para los trabajadores. Así, según El País, Cayo Lara se despide como líder de Izquierda Unida con recelo. Me va a costar votar. Admite su malestar porque Pablo Iglesias sea el cabeza de lista de la coalición. Las últimas palabras de Lara, como líder de Izquierda Unida, expresaron un malestar guardado meses. El sindicalista, que tras casi 8 años al frente de Izquierda Unida se va unos meses al paro antes de jubilarse y a escribir sus memorias, pronunció un discurso emotivo de agradecimiento a gran parte de la organización. Lara no dedicó a Garzón una sola palabra elogiosa. Me va a costar votar en estas elecciones, pero voy a votar y votaré el día 26 como si fueras tú quien encabezara la lista por Madrid. En su editorial, El País, una gran impostura, escribe que el centro izquierda retrocede ante la pinza del populismo y el catastrofismo. Frente a las dudas y debilidades de los socialistas y el descaro del Partido Popular de presentarse como el Valladar contra el extremismo, la encuesta muestra la movilización de un electorado seducido por un pacto entre Podemos e Izquierda Unida tan artificial como oportunista. Ganar es una aspiración legítima de los partidos democráticos. El problema es que desconocemos los verdaderos planes del magma populista y radical formado por Podemos e Izquierda Unida. Y concluye el editorial del País. Se quiere convencer a esa gran mayoría situada en las zonas ideológicas templadas de que no hay más alternativa que el PP o Podemos, cuando no es cierto. Esa impostura puede costarle muy cara a la sociedad española. Para el diario.es, Garzón se pregunta en su primer discurso: ¿damos miedo a los que están saqueando a nuestro país? El nuevo coordinador hace defensa de la identidad y la ideología de Izquierda Unida, pero defiende la necesidad del acuerdo con Podemos, parafraseando a Marx: mejor un coro victorioso que un solo fúnebre. Surgimos al calor de las movilizaciones contra la OTAN porque creíamos que el capitalismo atacaba cada vez más a las clases trabajadoras por la derechización del PSOE. Y añade que Garzón considera que el capitalismo es un sistema incompatible con la vida y la democracia. No queremos reformar el sistema, queremos uno nuevo, según Garzón. Para El Mundo, Garzón avisa al Partido Popular y Ciudadanos de que no les va a funcionar la campaña del miedo. La defensa de los derechos humanos, la lucha contra el capitalismo y la corrupción, así como la nueva coalición IU-Podemos, han sido las notas vertebradoras de su discurso, en el que ha hecho una advertencia a Ciudadanos y al PP. A los que damos miedo es a los que han saqueado y expoliado el país y no a los parados, a los que han sido desahuciados o han tenido que emigrar de España para sobrevivir. Y La Vanguardia escribía hace solo unas horas sobre Garzón, número 2 de Unidos Podemos. Garzón fue este lunes número 2 de dicha lista por unos instantes. Lo fue merced al error que en tal sentido cometió el portavoz del Fórum al presentar al joven dirigente. El pequeño desliz sirvió para resaltar lo chocante que, al menos para los no iniciados, resulta que el líder de la formación aliada con Podemos para el 26J
ocupe nada menos que el 5º lugar de la principal de las candidaturas conjuntas. Hay alguna rata ahí, ¿no? Bueno, es una anécdota en todo caso. Desde luego lo importante es que esas listas permitan transformar el país, y hay una de las cuestiones que se han señalado, ¿no?, sistemáticamente, que es lo de la campaña del miedo, ¿no? Sí. O lo de incluso determinados sustantivos y adjetivos poco cariñosos que nos están dedicando. Yo creo que no van a calar, porque al final es verdad que en este país hay gente con miedo, pero miedo a no llegar a fin de mes, miedo a que tu hijo o tu hija se tenga que marchar del país porque no haya trabajo aquí, miedo a que te puedan quitar la vivienda, y esa gente sabe que su miedo no es responsabilidad de una candidatura como la nuestra, es responsabilidad de una gente que se ha dicho a sí misma patriota, como decía antes, y ha saqueado y expoliado este país. Y creo que esas son la gente que es radical y violenta, la que ha robado a tanta gente. Y en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos haciendo nuestras propuestas, y creo que cuanto más nos insulten, más nos van a fortalecer, porque nosotros vamos a seguir haciendo una política desde la coherencia, la honestidad y el programa, que es lo fundamental siempre. Pues lo dejamos aquí. Otra curiosidad, es que me estaba acordando también de la que te han liado las redes sociales este fin de semana, ¿no? ¿Con qué? Porque esto viene siendo habitual. No. Pues con una foto, un fotomontaje, pues justo claro, de John Lennon, ¿no? No, sí, yo os mato, ¿no? La respuesta de Alberto Garzón. No, vale, ¿Qué habéis hecho? Os mato. Sí, bueno, es que tenemos un equipo de gente en la comunicación en las redes sociales, que le llamamos La Cueva, que son además muy creativos, muy innovadores, son brillantes, pero de vez en cuando hacen determinadas cosas que a mí me chocan. Triunfan en las redes, claro, pero que yo desde luego... Pues, hay un fotomontaje que si no habéis visto os invito a que lo busquéis. No estoy muy preparado, me ha llegado mi familia, mira, te han puesto esto, y yo, bueno, hay que dejarlo porque esta es la gente que sabe, es la que comunica, y mientras eso vaya asociado a la política, me parece una extraordinaria forma de hacer pedagogía. Bueno, y además comunicación, porque ha llamado la atención, y al final comunicar es llamar la atención. Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, muchas gracias por haber venido a trasnochar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, como siempre, de verdad. Un placer. Gracias. Gracias, Alberto.